Hoy tengo una palabra de parte del Señor que yo quiero que usted preste muchísima atención, porque la palabra que voy a compartir es una palabra para estos tiempos, para esta época que nos toca vivir, para saber qué tenemos que hacer como iglesia de Jesucristo. Y cuando hablo de iglesia no hablo de la institución, sino que hablo también de usted y de mí. Y he titulado la palabra de hoy: ¿Cómo orar frente a la persecución de la iglesia? Algunos me dirán: pastor, no nos asuste. No estamos en un país donde está siendo perseguida la iglesia y los cristianos están siendo encarcelados y matados. No estamos en ese país, no estamos en un país así, es verdad, y damos gracias al Señor por eso. Pero quiero decirle que comienza un tiempo y una época donde la iglesia, con sus convicciones y su fe, será perseguida. Por eso he titulado esta palabra: ¿Cómo orar frente a la persecución de la iglesia? Abra la Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 23, porque allí comienza una historia que nos va a guiar, nos va a enseñar. Tenemos mucho para aprender de qué hacer frente a una situación así. Hechos capítulo 4, versículo 23 en adelante. Dice así la palabra de Dios, preste mucha atención. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, que es el Señor Jesucristo. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta parte de la historia de tu iglesia que va a inspirarnos para los tiempos que estamos viviendo. Yo te ruego en el nombre de Jesús la guía de tu Santo Espíritu, que tu Espíritu nos guíe hoy a toda verdad, que podamos comprender tu plan, tu estrategia para las dificultades que estamos atravesando. Señor, que tu palabra sea una inspiración para nuestra vida y arraiga esta semilla en nuestros corazones para que pueda producir mucho fruto. Levanta una iglesia, Señor, sólida, firme, poderosa, vigente, que tenga el poder para transformar la cultura y en el lugar donde nos encontramos. Señor, háblanos hoy, enséñanos hoy. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Para que podamos comprender esta oración que acabamos de leer, déjeme ubicarlo en el contexto de esta historia. Resulta que Pedro y Juan fueron arrestados por las autoridades
de Jerusalén, tanto los gobernantes como también políticos, y había allí sacerdotes y religiosos. Los amenazaron y luego los soltaron. Cuando salen del interrogatorio, cuando salen de la cárcel, dice que volvieron a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los suyos son la iglesia de Jesucristo que estaba reunida. Y les contaron todo lo que había sucedido. ¿Qué le contaron? ¿Qué es lo que ellos le relataron a la iglesia que estaba reunida allí? Le relataron que en el día anterior habían ido rumbo al templo de Jerusalén en el horario de la reunión de oración. Y cuando estaban llegando allí en la puerta del templo, había un cojo de nacimiento, una persona inválida. Y les contaron que ellos oraron por esta persona y en el nombre de Jesús esta persona fue sanada. Es decir, este cojo, este inválido de nacimiento fue sanado. Cuando aconteció ese milagro, la gente que estaba alrededor y una gran multitud quedaron absolutamente asombrados de lo que había acontecido. Se agolparon alrededor de Pedro y de Juan y comenzaron a idolatrarlos y comenzaron de alguna manera a exaltar a Pedro y a Juan porque vieron el testimonio de este hombre que durante toda su vida se limitaba simplemente a ser un mendigo, a pedir limosna en la puerta del templo, y ahora lo veían saltando, lo veían feliz, lo veían caminando. Cuando Pedro se da cuenta que están siendo exaltados ellos por el milagro y que la gente comenzó a endiosarlos y a admirarlos, Pedro comienza a predicar la palabra y el evangelio de Jesucristo y les dice lo siguiente: no nos miren a nosotros como que fuimos los autores de este milagro. No nos exalten a nosotros, porque no es por nuestro poder que este hombre cojo de nacimiento ahora está sano, sino que Dios ha glorificado a Jesús, a quien ustedes mandaron a matar. Porque recuerden que fue el pueblo el que tuvo que elegir entre Barrabás y Jesús, y eligieron a Barrabás. ¿Se acuerda de esto, verdad? Entonces dice, ustedes mandaron a matar a este Jesús, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y por este mismo Jesús resucitado emanó poder, y ese poder hizo este milagro. Por lo tanto, dice Pedro, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios para que sean borrados sus pecados. Una tremenda multitud escuchando esta palabra de parte de Pedro, con el testimonio del cojo que había sido sanado, y dice la Biblia que muchos oyeron el mensaje y creyeron en el Señor Jesucristo como el Salvador y el Señor de sus vidas, al punto tal que 5,000 hombres, solamente contando los hombres, 5,000 entregaron su vida a Jesucristo, sin contar las mujeres y los niños. En medio de esta tremenda campaña evangelística con tremendos resultados de gente convertida, aparecen las autoridades de Jerusalén, aparecen los que tienen poder de decisión, aparecen allí políticos, aparecen allí gobernantes, aparecen allí jefes religiosos. ¿Y qué hacen? Rápidamente arrestaron a Pedro y a Juan. Como era tarde, los metieron en la cárcel. Al día siguiente los mandan a llamar para interrogarlos y le hacen la siguiente pregunta: ¿en nombre de quién han hecho ustedes este milagro? Y nos relata la historia que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice lo siguiente: hoy ustedes, autoridades, nos procesan por haber sanado a un cojo de nacimiento y nos preguntan, ¿en nombre de quién hicieron ustedes este milagro? Sepan que este hombre fue sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios.
Cuando Pedro les dice esto a las autoridades de la ciudad de Jerusalén, se quedaron atónitos, se quedaron sin palabras, estaban pensando de qué manera podemos frenar todo esto, de qué manera podemos castigar a estos hombres, pero en realidad no lo podían hacer. ¿Por qué? Porque el cojo de nacimiento, que ahora estaba sano, estaba con ellos. La evidencia del milagro estaba con ellos y todo el pueblo había visto el milagro, por lo tanto no podían levantarse contra Pedro y Juan. ¿Y qué hicieron entonces las autoridades? Les ordenaron y les dijeron lo siguiente: les prohibimos terminantemente que ustedes hablen o enseñen sobre Jesucristo. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, en medio de esto, después que les advirtieron y que les dijeron: si ustedes hablan de Jesús al pueblo, serán severamente castigados. Una amenaza, una advertencia. Y los soltaron. Cuando salen del interrogatorio y salen de la cárcel, es cuando Pedro y Juan vienen hacia los suyos, que es la iglesia que se había reunido, les cuentan todo lo que les acabo de decir, e inmediatamente toda la iglesia reunida allí en Jerusalén comienzan a orar a Dios en medio de un clima de amenazas, en medio de un clima de presiones, en medio de un clima de persecución. La pregunta es: ¿qué oraron? ¿Qué fue lo que le pidieron al Señor frente a un momento tan duro y tan difícil? ¿Cuál fue la petición que hizo la iglesia de Jesucristo a Dios en medio de la persecución que ya estaban sufriendo? ¿Por qué es tan importante esto? Porque este pasaje hoy cobra un sentido especial para nuestra vida. Hoy, mi querido, esto es fundamental para la iglesia de Jesucristo, porque en Occidente, especialmente en Occidente, estamos comenzando como iglesia a transitar un camino de presión y un camino de persecución a la iglesia de Jesucristo como nunca antes. No es casualidad los episodios que yo les he estado contando y dando testimonio en este tiempo. No es casualidad lo que yo les he compartido que aconteció en el sur, en Neuquén, con el pastor Hugo Márquez, al cual por simplemente traer a dos oradores, no cristianos, pero trajo dos oradores para hablar y enseñar en el colegio cristiano sobre ideología de género, se armó un conflicto tan grande, tan profundo, que generaron destrozos en el lugar. Gente que estaba en contra de esas ideas, es decir, que sostenían ideología de género con violencia, pero no solamente con violencia, sino que lo más grave de todo fue y es que las autoridades políticas de Neuquén están viendo qué tipo de sanción se va a establecer a la escuela cristiana por no aceptar la ideología de género. Y eso es una persecución y eso es una presión. Estaban pensando en quitarle subsidio del Estado, lo que implica que tiene que cerrar la escuela. ¿Por qué? Porque educan mal, porque son corruptos, porque han hecho las cosas mal. No, simplemente por no querer aceptar, enseñar sobre ideología de género. No es casualidad lo que yo les comenté también sobre este pastor en Río Cuarto, Córdoba, que por enseñar la palabra de Dios y hablar que las personas que son homosexuales hay que amarlas, pero también hay que ayudarlas a salir de esa condición para que tengan la verdadera identidad que corresponde. Hoy está sufriendo 3 juicios y además el Consejo Deliberante de la ciudad, autoridades políticas de la ciudad, lo declararon persona no grata en Río Cuarto.
Y uno dice, bueno, pastor, son dos cosas. Simplemente yo quiero decirle que no es un problema solamente de Argentina y de estos dos lugares. Es un problema que como Latinoamérica vamos a estar enfrentando y ya comenzamos a transitar ese periodo de persecución y presión a las convicciones de la iglesia de Jesucristo. Para que usted pueda tener un concepto mucho más amplio, mucho más claro con respecto a esto, permítame compartirle dos muy breves videos. No son videos cristianos, no son entrevistas a cristianos, sino que son personas, sociólogos, que simplemente van a estar diciendo cuál es la tendencia del mundo. Y yo quiero que usted preste atención, porque quizás no se escucha bien o no se entiende bien, pero ponga su atención, porque vamos a quedar sorprendidos de cosas que uno por allí no conocía en profundidad. Pero lo real es que comenzamos un camino a transitar, un tiempo donde la iglesia será perseguida en sus conceptos, en sus convicciones y en su fe. Si lo tenemos allí, yo voy a pedir por favor que puedan poner el primero de estos videos. Leo pregunta, doctor Benigno, ¿considera usted que existe una participación protagónica de la ONU a través de políticas canalizadas por UNESCO y UNICEF para promover e impulsar la agenda de género en los países como Perú? Por supuesto. Y no solo UNESCO y UNICEF, también el Banco Mundial y el Fondo de Población y la Organización Mundial de la Salud. Pero no es que yo lo crea, es que está documentado. Entren en la web de esas organizaciones, no es nada secreto. No es que lo crea yo porque tengo información confidencial, simplemente miro la información que hay. Y además es un proceso que está muy estudiado. A partir del memorándum Kissinger-McNamara de 1968, en que el presidente Nixon convirtió en prioridad absoluta de la política exterior de Naciones Unidas el control de la población del mundo y decidió que en la época de la descolonización, que era aquella, eso ya no se podía hacer por instrumentos coercitivos, imposición de la esterilización obligatoria, aborto, etcétera, pidió y exigió que se hiciese a partir de ese momento, pendiendo una forma de pensar que hiciese que fuesen las mujeres las que libremente rechazasen al hijo y al matrimonio. Y en ejecución de esa orden, con acierto como la historia ha demostrado, algunas gentes eligieron la ideología de género como gran anticonceptivo mundial. De hecho, la primera presidenta del Fondo de Población de Naciones Unidas, la agencia específica para el control de la población que se creó en aquellos momentos, dijo lo siguiente: ya no se trata ahora de controlar la población del mundo dentro de los roles de género tradicionales, sino que ahora se trata de cambiar los roles de género tradicionales para controlar la población del mundo. Y en ello están. Esto se oficializó ya como doctrina oficial de Naciones Unidas en la Cumbre sobre Población que se celebró en 1994 en El Cairo y se ratificó de forma más radical en la Cumbre sobre la Mujer que se celebró en Beijing en 1995. Y esto es documentación oficial y pública de Naciones Unidas y desde entonces ha ido a más. Y la presión de las agencias de Naciones Unidas con toda esa red de ONGs y fundaciones que la apoyan y respecto a la cual se da un trasvase permanente de personas de las agencias de Naciones Unidas a estas ONGs y de las ONGs a las agencias de Naciones Unidas, fundaciones Soros, McNamara, la IPPF, Rockefeller, etcétera, son una red tupida por todo el mundo con muchos recursos económicos que no se oculta por otra parte, que están intentando imponer en todo el mundo la agenda de género. Cuando el presidente Obama visitó hace pocos meses para despedirse como presidente el país de origen de su familia, Kenia, en África, el presidente de Kenia, al recibirle en el aeropuerto de la capital, le pidió públicamente que dejase de presionar a su país, que allí no querían el matrimonio homosexual ni la agenda de género en la escuela, y que estaban hartos de que Naciones Unidas y Estados Unidos les presionase, condicionando cualquier ayuda a que hiciesen eso. Bueno, pues es el Estado más o menos, según las características de cada país, por todos los lados.
Y por eso la imposición de la agenda de género tiene un carácter en ese momento en todo el mundo imperialista y colonialista. Y además, repito, no se oculta, no es que lo sepa yo porque tenga información confidencial, les reitero, es información disponible. Y por eso, pues efectivamente, es un debate difícil y duro, porque hay mucho dinero y mucho poder y mucha gente se rinde ante eso. Pero eso no quiere decir que no se pueda dar esta batalla. Igual que un electricista de Polonia y un poeta de Checoslovaquia empujaron al comunismo hasta que cayó, ustedes, que son gente más importante que un poeta y un electricista, pueden empujar el muro de la ideología de género y caerá. Por la fuerza de los aplausos, supongo que aquí hay o muchos poetas o muchos electricistas, ¿no? Mundial de imponer y cambiar la cultura con relación a la ideología de género. Pero vamos a ver qué se dice ahora de la Iglesia. ¿Qué dice la ONU con relación a la Iglesia de Jesucristo y este tema? Un breve video, preste mucha atención. La ONU ha advertido que las religiones que no acepten la agenda gay serán perseguidas y verán reducida su capacidad de libertad. Advertencia clara de la ONU a través de uno de sus comisionados: la libertad religiosa se restringirá para aquellas confesiones que no acepten la ideología de género. Vitit Muntabhern, relator especial de la ONU para impulsar la ideología de género, ha empezado su andadura no como un experto independiente, tal y como define su cargo, sino más bien como un activista LGTB. La semana pasada, Muntenholm ofreció una conferencia en la que hizo un esbozo de la estrategia que seguirá durante los próximos 3 años. Preguntado por el conflicto que se da entre el derecho a la libertad religiosa y los llamados derechos LGTB, Muntenholm dejó muy clara la línea que puede seguir la ONU. La libertad religiosa debe supeditarse a los derechos LGTB. Hay algunos derechos absolutos, dijo el relator especial de la ONU, pero hay otros que no lo son. Y añadió que la libertad de expresión y religión no son absolutos y podrían ser reducidos si es necesario para garantizar otra serie de derechos. En este caso, los del lobby LGTB. Muntenholm instó a las principales religiones a sacrificar sus creencias para adaptarse a estos nuevos derechos humanos que defiende. En su declaración, habló de la importancia de la educación de los niños para que puedan nacer y ser criados desde una edad muy temprana con las actitudes correctas hacia la orientación y la identidad sexual. También en el ámbito de la salud, pidió a la comunidad médica que condene cualquier tipo de terapia o ayuda a las personas con atracción no deseada a personas del mismo sexo. Muchas gracias, muchachos. Yo no sé qué le genera a usted toda esta información, pero produce escalofrío, ¿verdad? Estamos hablando de la ONU, no solamente el hecho del plan mundial para imponer la ideología de género, sino que, porque uno dice, bueno, tienen el derecho de creerlo de esa manera, sino que la ONU está estableciendo la persecución, restringir y declara que las religiones del mundo tienen que aprender a ceder a sus convicciones para dar lugar a esto. Y también amenazan a los médicos que quieran ayudar a aquellos que están en una situación como de homosexualidad para ayudarlos a cambiar. ¿Usted entiende esto, mi querido? Por lo tanto, cuando estoy diciendo que estamos en el camino a una presión y a una persecución de la Iglesia de Jesucristo, buscando que nosotros cambiemos nuestras convicciones, es algo real. Lo mismo estaba aconteciendo con Pedro y con Juan. Le dicen, no queremos que hablen más de Jesús, no queremos que enseñen más de Jesús. ¿Quién lo dijo? Las autoridades políticas, religiosas de aquel tiempo. Pero ellos oraron, la iglesia oró.
Y es lo que yo quiero sembrar en tu corazón en el día de hoy. ¿Qué pidieron? 3 cosas pidieron que son las que usted y yo hoy queremos comenzar a clamar al Señor. La primera cosa, pidieron la intervención de Dios frente a este problema. En el versículo 29 leímos: Señor, toma en cuenta sus amenazas. Lo que está diciéndole aquí la iglesia es: Señor, necesitamos que tú intervengas. Nos están amenazando. ¿Cuál es la amenaza? Que si seguimos predicando de Jesús, van a darnos severos castigos, vendrá una gran persecución. Se les había ordenado callar, que no podían hablar más, que no podían enseñar más sobre el Señor Jesucristo. Pero había algo en el interior de ellos. Ellos preferían agradar a Dios antes que a los hombres. Sabían de su responsabilidad de anunciar el Evangelio de Jesucristo. Sabían de que el Señor había puesto en el poder del Espíritu Santo esa misión de predicar el Evangelio de Jesucristo. No podían dejar de decir lo que habían visto y lo que habían oído. Entonces le dijeron: Señor, dejamos esto en tus manos. Confiamos en ti. Confiamos en que tú siempre cuidas a tus hijos, a los que son fieles. Yo creo que cuando estaban orando, estaban recordando algunas historias impactantes, como la historia de Daniel. Estaban recordando que Daniel, por ser fiel a Dios y no inclinarse delante de otros dioses, fue enviado al foso de los leones para ser masacrado por los leones. Pero Dios cuidó a su hijo y mandó a cerrar la boca de los leones. Yo creo que cuando oraban, confiando en el Señor, estaban también recordando la historia de los 3 amigos de Daniel, que no quisieron inclinarse delante de la gran estatua del rey Nabucodonosor, y que sabían que iban a ir al horno de fuego, y le dijeron: nosotros no nos vamos a inclinar, porque Dios, nuestro Dios, tiene poder para salvarnos, pero si aún no nos salvara, igual no vamos a adorarte, no vamos a adorar tus dioses. Eso es fidelidad. ¿Y qué aconteció? Fueron arrojados al horno de fuego, y el rey Nabucodonosor se quedó sorprendido, porque no eran 3, vio 4. ¿Por qué? Porque Dios no abandona a sus hijos fieles. No importa la gravedad de la amenaza, no importa la presión, no importa la persecución, Dios siempre es fiel. Quizás recordaron: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quizás recordaron: tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza. El que toca a uno de los hijos de Dios está tocando la niña de los ojos de Dios. Lo primero que pidieron es: Señor, necesitamos que intervengas en esta situación. Nos van a perseguir, nos van a querer destruir, nos van a presionar. Tienes que intervenir. Ahora, noten que no pidieron que cese la persecución. En ningún momento de la oración dice: Señor, te pedimos que les cambies la mentalidad, que les cambies la idea. Te pedimos, Señor, que no nos presionen más. Te rogamos, Señor, que no nos persigan más. En ningún momento dijeron eso. No trataron de resolverlo con sus propias fuerzas. ¿Cómo lo van a resolver? Frente a las máximas autoridades judiciales, políticas, religiosas de aquel lugar. ¿Cómo se van a enfrentar a semejante poder? ¿Cómo se puede enfrentar la Iglesia de Jesucristo a la Organización Mundial de la Salud? ¿Cómo se puede enfrentar la Iglesia de Jesucristo a la ONU? ¿Cómo se puede enfrentar la Iglesia de Jesucristo a estas poderosas organizaciones multinacionales que tienen dinero y que presionan? ¿De qué manera? Humanamente, imposible. Ellos confiaron en el Señor, dejaron las cosas en las manos del Señor, diciendo: Señor, necesitamos tu fortaleza, tu ayuda en medio de las presiones que estamos sufriendo. Y quiero decirle que vamos a seguir siendo presionados por una u otra manera, pero nuestro clamor debe ser: Señor, ayúdanos. Confiamos que nunca vas a abandonar a ninguno de tus hijos, los que permanecemos fieles a nuestras convicciones. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Dios sigue sentado en su trono y tiene todo bajo su control. Lo segundo que pidieron, y presten mucha atención, pidieron poder
para predicar el Evangelio. Uno dice, pero ¿cómo es esto? Si los amenazaron, les dijeron, no hablen más, no prediquen más. En lugar de orar y decirle, Señor, danos la sabiduría para que seamos prudentes. Danos la sabiduría para que veamos de qué manera podemos hablar del Evangelio sin que los molestemos. Queremos pasar un poco desapercibido. Queremos que no se den cuenta de que estamos hablando de Jesucristo. Danos esa sabiduría, danos esa estrategia. Uno oraría por allí así, ¿verdad? Pero ¿qué oraron estos cristianos? ¿Qué oró la iglesia de Jesucristo en ese tiempo? Señor, concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. ¡Wow! Lo que están diciendo aquí es, queremos seguir predicando, pero no escucharon que los amenazaron, no escucharon que los van a castigar, no escucharon que los van a perseguir, lo escuchamos. Pero queremos seguir predicando tu palabra sin temor. Lo queremos hacer con fuerza, lo queremos hacer con brío, con ánimo, con entusiasmo, con resolución. Queremos hacerlo con valentía. Queremos seguir predicando sin miedo. Ayúdanos, Señor, a eso. Y gracias a que estos hombres, gracias a que esta iglesia se levantó con valentía en medio de las presiones, en medio de las amenazas, en medio de la persecución, se levantaron de tal manera que transformaron reinos, enfrentaron reyes, trastocaron las estructuras sociales, políticas de naciones, revolucionaron la historia en medio de la persecución. Porque mientras más persecución había, más crecía la iglesia de Jesucristo. Al punto tal que al fin del primer siglo había más de 100,000 cristianos en el mundo conocido, fruto de estos hombres, de estas mujeres que fueron amenazados, que fueron amedrentados, que fueron perseguidos por su fe. ¿Cómo oro cuando vamos a pasar situaciones complicadas como iglesia? ¿Cuál tiene que ser nuestro clamor? Señor, danos el hecho y el poder de predicar tu palabra y hacerlo sin temor. Es verdad, sufrieron persecuciones, sufrieron problemas, presiones, pero la iglesia nunca sucumbió. ¿Por qué? Porque ni aún las puertas del infierno pueden prevalecer contra una iglesia que está firme, sólida, marchando al son del tambor de Dios. ¿Qué vamos a orar en estos tiempos que se avecinan? Señor, danos poder para predicar. Queremos tener poder del cielo para predicar tu palabra en los púlpitos. Que nadie nos pueda callar, que nadie nos pueda amedrentar, que podamos predicar, Señor, toda tu palabra. Queremos poder para eso. Queremos poder para predicar tu palabra y hablar de Jesucristo en nuestro trabajo, en un ambiente hostil. Hoy hablaba con una hermana, esta hermana me decía, pastor, yo y otras más somos las únicas que estamos con convicciones cristianas. El resto de mis compañeros y compañeras de trabajo están con la ideología de género. Y hoy usted habló una palabra que yo la tomo. Quiero poder para seguir dando testimonio en el trabajo. Quiero poder del cielo para hablar de Jesucristo, por más que se puedan burlar, se puedan reír, o aún a costa de que me quieran echar. Porque hay poderosos, gente con autoridad, que son aquellos que están de alguna manera financiando y promulgando este tipo de cuestiones. Quiero poder para hablar de Jesús en el trabajo. Quiero poder para hablar de Jesús con mis vecinos. Quiero poder para hablar de Jesús en la escuela, donde ya se está implementando ir enseñando a los más pequeñitos. Usted lo escuchó en el video. Ya lo escuchó en el video. La estrategia es enseñar a los más pequeños la ideología de género para que para ellos sea totalmente normal, y tiene que hacerse en la escuela. Ya usted vio que escuelas que no quieren están siendo perseguidas. Escuelas cristianas que se oponen van a quitarles subsidios. Quiero, Señor, poder para seguir predicando tu palabra. No nos vamos a amedrentar. ¿Sabe por qué? Porque agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Y la tercera cosa que pidieron la manifestación del poder de Dios. Fíjese el versículo 30, dice: por eso, Señor, concédenos a nosotros predicar tu palabra sin temor alguno, pero te pedimos esto: extiende tu mano para sanar y hacer milagros, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Lo que están diciendo aquí la iglesia: Señor, nosotros queremos tener poder para no amedrentarnos, para sufrir cualquier tipo de presión y seguir hablando aunque tengamos todo en contra, aunque las grandes autoridades nos amenacen. Pero te pedimos algo, Señor: así como nosotros vamos a estar predicando a tiempo y fuera de tiempo, en cualquier contexto, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, Señor, manifiesta tu poder. Haces sanidades, prodigios, señales, como pasó con este cojo de nacimiento. Se tuvieron que quedar calladitos la boca en el momento. ¿Por qué? Porque la evidencia del poder de Dios estaba con ellos. Por eso, mi querido, no por casualidad estamos estudiando sobre los dones espirituales, porque necesitamos la manifestación del poder de Dios como iglesia. Te rogamos, Señor, que no solamente prediquemos, te rogamos, Señor, que hagas señales, hagas prodigios, que sigas obrando milagros y sanando. Ellos tenían muy claro que el evangelio no era solamente palabras, sino también era poder de Dios. Fíjese lo que dice Romanos 1:16. A la verdad, dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio, pues es que poder de Dios para salvación de los que creen. 1 Corintios 2, versículos 4 y 5 dice así: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias o elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Poder del cielo, poder de Dios. Lo que están pidiendo es: Señor, nosotros predicamos sin miedo, sin temor, venga lo que venga, pero manifesta tu poder. Hacer señales, milagros, sanar, liberar. Un poder sobrenatural que tiene el poder ¿para qué? Para transformar un Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, que quería destruir a los cristianos, en el tremendo apóstol Pablo. ¿Cómo pasó eso? Por el poder de Dios. El poder del cielo, que tenía la posibilidad de transformar un endemoniado en Gadara, alguien que era temible, que nadie se quería acercar por el poder que tenía demoníacamente hablando, y fue liberado por el poder de Dios. El poder de Dios para sanar a los ciegos, el poder de Dios para sanar a los paralíticos, a los mudos, el poder de Dios para resucitar a los muertos, poder de Dios. Y ese poder está a disposición de la iglesia de Jesucristo hoy. Hoy. ¿Qué vamos a hacer en los tiempos que se avecinan? Porque esto no es dentro de 15, 20, 30 años, pastor. No. Usted acaba de ver, no es lo que yo le informé, sino lo que los protagonistas mismos hablan de lo que viene. De lo que viene a nivel mundial, de lo que ya está a nivel mundial y de lo que viene con relación a la iglesia de Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer? Y lo que vamos a hacer es lo que hizo la iglesia siempre: clamar a Dios, clamar al Señor y decirle: Señor, solos no podemos, necesitamos que intervengas. Mira sus amenazas, Señor, mira sus presiones. Ten en cuenta, Señor, la persecución que se viene, y confiamos en ti, que nunca abandonas a tus hijos, que nunca tu iglesia va a perder, porque nunca perdió. Confiamos en ti, Señor, que vas a intervenir. Pero también te pedimos hoy, Señor, que nos quites todo miedo de hablar en nuestro trabajo,
para no quedar mal. Que nos quites el miedo de hablar con los vecinos de Jesús y dar testimonio del Señor para que no suframos presiones por ellos. Quítanos el miedo, Señor, de predicar tu palabra en púlpitos y que seamos predicadores que anuncian todo el Evangelio de Jesucristo. Quítanos el miedo, Señor. Queremos predicar con osadía, como lo hicieron los primeros cristianos. Porque gracias a esos primeros cristianos que no se amedrentaron, que no se escondieron, el Evangelio llegó hasta lo último de la tierra, que somos nosotros, ¿sabían? Somos los últimos de la tierra. Queremos, Señor, ese poder para predicar tu palabra. Y te rogamos, Señor, danos la sabiduría de desarrollar todos nuestros dones. Queremos, Señor, que se manifieste ese poder visible en la transformación de vidas, ese poder visible en la sanidad de los enfermos, ese poder visible en la liberación de los oprimidos, de los encadenados, de los que no disfrutan de la verdadera libertad, ese poder visible en la restauración de familias, ese poder sobrenatural a través de tu iglesia. Esa tiene que ser nuestra oración. Esta palabra que estoy compartiendo, mi querido, hoy es muy seria. Esta palabra usted debe recordarla por mucho tiempo, y no solamente recordarla, sino que atesorarla, porque vienen estos tiempos. Como ya hemos empezado a ver muestra de botón en algunos lugares de nuestro país, esto cada vez será mayor, porque está dispuesto de esta manera que el Señor levante la iglesia firme, sólida, pujante, victoriosa, porque las puertas del infierno no pueden resistir el avance de la iglesia gloriosa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Y yo quiero ser protagonista, ¿saben? En esta batalla. Generalmente uno busca huir de la batalla. Yo quiero ser guerrero en esta batalla. Y yo anhelo que usted, como un verdadero hijo de Dios, tome su posición con valentía, con firmeza, como nunca antes lo hizo. Como nunca antes lo hizo. Porque hay épocas donde es muy fácil ser cristiano, ¿saben? Hasta uno se mezcla con el resto en sus convicciones, su manera de hablar, y ni se nota. Es muy fácil. No hay presiones, no hay nada. La única diferencia es que por ahí nosotros los domingos nos reunimos y otros no. Es fácil. Pero hay épocas donde surge nuestra verdadera identidad como hijos de Dios, donde nos jugamos. ¿Somos o no somos? ¿Somos del ejército del Señor que en las buenas marcha, pero en las malas lucha? ¿O somos parte del ejército del Señor que en las buenas marcha y en las luchas desaparece, se esconde? En nombre de la bendita prudencia. Y yo soy prudente, pastor, yo no hablo de Jesús, no cuento mi testimonio en mi trabajo porque está todo mal ahí, todo en contra. No abro la boca en la escuela con mis compañeros porque están todos están con el pañuelo verde. Yo soy la única que tendría que llevar pañuelito celeste, pero ni lo llevo por prudencia. ¿Será prudencia o será cobardía? ¿Será prudencia o falta de dependencia del Señor? Falta de poder del cielo. Qué tremendo ejemplo el de Pedro y Juan. Qué tremendo ejemplo el de la iglesia, mi querido, en estos tiempos. Qué lindo. No pidieron, Señor, cesa todo, danos paz, danos tranquilidad. Señor, tenés el poder para callarnos a estos. No pidieron eso. Dijeron, Señor, aquí estamos. Vamos a seguir predicando. Quítanos el miedo. Lo queremos hacer con valor, con valentía, con osadía. Y te pedimos que hagas milagros. ¿Se anima a orar así?